Intentaré hacer un resumen de lo que hemos comentado hoy en esta cuarta edición del Encuentro Nacional de Datos Abiertos. Como os comentaba, ha sido un resumen que seguro que me he dejado cosas. Primero de todo, agradecer a mi compañera de empresa, Cristina, que es la que realmente ha estado haciendo las conclusiones, mientras yo estaba aquí arriba. ¿De acuerdo? Y lo primero también, destacar lo obvio. Estamos en una cueva, ¿de acuerdo? Con lo que a mí lo primero que me ha venido a la cabeza, igual por mis estudios de filosofía en su momento, es pues, mencionar la alegoría de la caverna de Platón, ¿de acuerdo? Pero en este caso es justo al revés. Cuando salgamos de esta cueva, pues seremos como menos ignorantes, ¿no? Más capacitados después de compartir y aprender un montón de conocimientos de todos los ponentes que han estado en esta jornada. ¿De acuerdo? Precisamente iba a decir también, agradecer a todos los ponentes que han participado, a la organización, evidentemente, a vosotros, a los asistentes, bueno, y en general, ¿no? Hemos empezado la sesión, bueno, primero con digamos, la bienvenida institucional tanto del viceconsejero Antonio Llorens, hablando, entre otras cosas, pues, bueno, la introducción, digamos, inaugural y me ha quedado la idea de Sputnik, ¿no? Ha comentado lo de Sputnik, que ya lo he dicho antes también, y después también con el consejero. Perdón, pero ahora no me acuerdo el nombre, pero lo tengo aquí apuntado. ¿De acuerdo? En todo caso, hemos empezado con la clase magistral de Óscar Corcho, ¿de acuerdo? Con su ponencia acerca de la Agencia Europea de Ferrocarriles, la ERA. ¿De acuerdo? Óscar Corcho ha puesto en relieve la transformación de una organización tradicional, digamos, habitual, por decirlo así, basada en datos, que va mucho más allá de la tecnología. Nos ha comentado pues, los enormes retos que han encontrado, que insisto, más allá de la tecnología. Hay un aspecto tecnológico, obviamente, pero también hay un aspecto, pues ha comentado, ¿no? Aspectos legales e incluso, pues, también incluso aspectos, por decirlo así, de gestión del cambio. ¿De acuerdo? Ha destacado elementos pues, como los metadatos, los catálogos de datos, los datos de referencia. Ha hecho también especial énfasis en el valor de los grafos de conocimiento, entre otras cosas, pues para para conectar e integrar datos procedentes de sistemas propietarios, que además aquí en España creo que solo hay una agencia, ¿no? Por decirlo así, o una entidad proporcionadora de estos datos, pero que ha comentado pues, que en otros países como Italia pues, son varias. ¿Vale? Con lo cual, pues, los aspectos de interoperabilidad aún son más complicados. ¿De acuerdo? Ha comentado pues, que ha sido como revelador, ¿no? Que el modelo de datos influye también en la creación de normativa legal. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues, digamos que es como cerrar el círculo entre lo legal y lo que es, por decirlo así, más descriptivo del modelo, ¿no? Bueno, en el fondo ha sido pues, una clase, como decía, magistral de cómo implementar en un caso real, y en este caso además internacional, dentro de la Unión Europea, pues una apertura de datos o un caso de interoperabilidad, mucho más allá de la propia, de un propio proyecto de apertura de datos. En la primera mesa de debate, la mesa digamos, de datos abiertos para una ciencia al servicio de las decisiones públicas, se ha destacado que vivimos en un contexto de retos sociales y ambientales que requieren decisiones rápidas, basadas pues, en conocimiento científico, pero además en un conocimiento científico aplicado casi, por decirlo así, en tiempo real, en lo más rápido posible. ¿De acuerdo? En ese sentido, pues, los datos abiertos son clave, ¿no? Como, digamos, punto de encuentro entre ciencia, política y ciudadanía. Se ha remarcado la necesidad de fortalecer la economía del dato y de avanzar hacia una soberanía tecnológica, ¿no? Recuerdo que se han comentado lo de Estados Unidos y Asia, pues fomentar en este caso pues, soberanía tecnológica europea y además, como no podía ser de otra forma, promover una participación ciudadana, digamos, efectiva. ¿De
¿De acuerdo? Diego además ha puesto el foco en las infraestructuras de datos longitudinales y en el valor de enlazar, los datos pues, para romper silos y la necesidad de preservar el patrimonio estadístico. Nos ha hablado, entre otras cosas, pues, en el momento de romper silos, pues, del proyecto de Data Lab y también pues, digamos, que permite cruzar datos en entornos seguros, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, por ejemplo, datos de la agencia tributaria o datos de salud. Izaskun, recuerdo, ¿no?, también que nos ha subrayado la importancia de transformar el modelo de ciencia, ¿no?, de salir de esa torre de marfil, ¿no?, de la ciencia hacia, digamos, acercarse más a la sociedad en general, pero también al legislativo, ¿no? De acercarse, bueno, de hecho ha comentado pues, el caso de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso, pues eso, para asesorar al legislativo, que obviamente pues, no todos sabemos de todo y los parlamentarios no tienen que ser científicos, pues, pero en todo caso sí que tienen que tener algún científico digamos, al lado pues, para preguntar, ¿no? Y Tania también ha demostrado cómo los datos son clave pues, para la toma de decisiones, especialmente pues, ha mencionado el caso de emergencias como fue la DANA el pasado octubre, ¿no? Pues, también ha destacado pues, que los datos de movilidad, en este caso del Ministerio, pues, tienen ya, digamos, ya saben que tienen cientos de reutilizadores, digamos, esos son los que saben, y habrá muchos más que quizá no lo saben, pero también son reutilizadores, ¿no? Y eso, pues, obviamente, pues, también está haciendo crecer pues, la economía del dato, ¿no? Y además, una de las cosas también que ha comentado es que el hecho de abrir estos datos no solo fomenta la economía del dato, sino que también fomenta de que si hay algún error, pues en este caso pues, las empresas o los ciudadanos, quien sea, pues, oye, que este dato lo tienes mal, ¿no? Yo, recuerdo en ese día cuando estuvimos abriendo en el Ayuntamiento de Barcelona hace ya pues, casi 15 años, que de los primeros que nos llamaron fue un reutilizador para decirnos que teníamos una parada de taxis en medio del mar, porque habíamos abierto la geoposición de los taxis y resulta que uno pues, obviamente estaba mal puesto, ¿no? O sea que también sirve para eso, ¿de acuerdo? En la segunda mesa, en la siguiente mesa fue la mesa sobre la cultura abierta, de cómo los datos pues, nos acercan el conocimiento. En esta mesa se ha defendido la cultura abierta para eliminar barreras al citado conocimiento, pues, entre otras cosas, pues, para fomentar el análisis, el estudio, la transformación del conocimiento, pues, para devolverlo a la sociedad creando nuevo conocimiento, por decirlo así, ¿no? Se ha hablado de la importancia de las licencias, la necesidad de plataformas accesibles, usables, o sea, no solo hay que facilitar pues, que el conocimiento llegue a la sociedad, sino que llegue sin hacer ahí 27 clics y sin saber lo que estás haciendo, ¿no? O sea, tiene que ser usable. Y además, obviamente, también con formación adecuada para ello. ¿Vale? Se ha señalado también la relevancia de normalizar y preservar pues, los datos culturales. Florencia, por ejemplo, recuerdo que ha defendido la cultura abierta y ha subrayado que publicar en Internet no es igual a estar abierto. ¿De acuerdo? Estar abierto implica, o cultura abierta va mucho más allá de simplemente, pues ya está en Internet, ¿no? Además, también ha puesto en valor que el hecho de que muchas personas accedan a los datos supone que se produce un control de estos, ¿no? Tal como comentábamos antes pues, en el caso del Ministerio, ¿no? El caso que comentaba Tania. Julio también ha explicado pues, cómo Europeana ha pasado de ser un recolector, ¿no? Por decirlo así, o un mero recolector de datos, a una biblioteca digital con no me acuerdo exactamente el número, pero ha hablado de muchísimos datos, ¿no? o obras culturales con sus datos y metadatos, obviamente, que están pues, en este catálogo, por decirlo así, enorme que es de Europeana, ¿no? Y además metadatos semánticos. Y ha remarcado pues, los retos de normalización y preservación digital. Y José Luis pues, ha destacado la transformación que ha supuesto y que aún supone la digitalización pues, en la Biblioteca Nacional y la apuesta por licencias abiertas, remarcando además la importancia pues, de la normalización de datos.
Y además también ha destacado el componente, por decirlo así, emocional, ¿no? Que impulsa la participación ciudadana en los proyectos culturales. Después del almuerzo hemos presentado el reto. En la presentación del reto pues, se ha planteado pues, qué conjuntos de datos deberían publicarse en las administraciones públicas y en qué orden de prioridad, ¿no? Por decirlo así. Y este era el reto, o esta era la pregunta que fomentaba el reto, pues, y el reto es, o el resultado del reto ha sido pues, una metodología pues, para facilitar que dicha pregunta, ¿no? De qué datos hay que abrir y sobre todo en qué orden, pues responder esta pregunta, ¿no? En este caso, pues Casey ha explicado que se ha desarrollado una metodología con unas reglas claras y una herramienta, ¿no? Hemos visto en la demo, ¿no? En formato, digamos, Excel, pues para responder esta pregunta, ¿no? De ¿por qué dato empiezo para abrir, ¿no? Además, también José ha hablado, también ha detallado pues, que se ha partido de fuentes como las fuentes de la FEM, o bueno, digamos, la propuesta que hace la Federación Española de Municipios y Provincias acerca de qué datos hay que abrir, pero también pues, los conjuntos de alto valor que ya destaca o que ya indica la propia Unión Europea, o evidentemente también los datos de ASEDIE, que también pues, está digamos, empujando en el buen sentido para que se abran en todas las administraciones, ¿no? Y además este modelo o esta metodología pues, está basada en 3 índices: madurez organizativa, madurez técnica, obviamente también estamos hablando de temas técnicos, y también relevancia estratégica. Quizá en una administración pues, algunos datos pues, no son tan importantes y en otras pues sí, ¿no? Y como os comentaba, pues, se ha hecho como una, digamos, una demo en concreto, en este caso pues, del Cabildo Insular de Lanzarote, ya que estamos aquí. Perdón. Después ha empezado la mesa acerca de liberar el potencial de los datos abiertos. Se ha destacado cómo el software libre y las comunidades abiertas impulsan el uso y aprovechamiento de los datos abiertos. ¿De acuerdo? De hecho, es quizá, bueno, obviamente todas las mesas son muy, o han sido muy interesantes, pues esta en concreto enlaza pues, con el claim, ¿no? del evento, ¿no? De los datos en la cultura del conocimiento abierto, pues estamos hablando también de, pues, ¿no? de liberar el potencial. En este sentido, pues Emilio ha explicado cómo la comunidad de hispano pues, fomenta el uso de datos abiertos proporcionando paquetes específicos para compartirlos, y eso pues, obviamente facilita el desarrollo de proyectos de ciencia ciudadana. Miguel ha explicado o ha comentado pues, que OpenStreetMap es como una fuente de datos espaciales, no especiales, abiertos, útiles para administraciones, ¿no? Ha comentado que es como la Wikipedia, ¿no? de los datos. Ha remarcado que se aplican pues, controles de calidad, igual que la Wikipedia, tanto por parte de la comunidad, pues, pero también, digamos, a través de herramientas, ¿no? Y que además también ha mencionado pues, que existen protocolos para garantizar la integridad de los datos, ¿no? Y Patricio pues, ha hablado de la herramienta CECAN como una plataforma de código abierto, madura. No me acuerdo exactamente qué año ha dicho que salió la primera versión, pero hace ya un montón de años, el 2010 o 11 o algo así, que puede ser. Y además que está utilizada pues, en un montón de sitios, entre ellos pues, cuando Joseba hablaba de Navarra, pues están utilizando CECAN. ¿De acuerdo? Ha advertido también pues, sobre no sobredimensionar los proyectos, y también ha recordado pues, que mantener la comunidad y mantener dicha comunidad de CECAN es clave. ¿De acuerdo? Además, también ha comentado la herramienta o el proyecto del Open Data Editor, que permite tanto a publicadores como a consumidores pues, validar datos de forma ágil sin tener conocimientos técnicos. Es una herramienta bastante interesante, la verdad. Y en esta última mesa, la mesa iniciativa, pues crear realmente en ella, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, un cambio cultural requiere tiempo y eso no son cosas que, digamos, que se consigan de hoy para mañana. Hay que, digamos, implica perseverancia,
¿no? en ello. Por ello pues, es fundamental pues eso, la formación, la sensibilización, demostrar pues, para qué sirven los datos abiertos, etc. Y esto hasta aquí más o menos es la parte, por decirlo así, de conclusiones oficiales. Y ahora, si me permitís, pues hay unas conclusiones no oficiales. ¿De acuerdo? Pues dichas conclusiones no oficiales pues van un poco, pues, bueno, con un poco de humor, ¿no? Por decirlo así. Como sabéis, pues el encuentro, no, no todos, quizá no, pero la mayoría sí que lo sabéis, pues el encuentro ya ha empezado, digamos, con mal pie o con mala rueda, ¿no? Por decirlo así, pues, pues ha empezado con un pinchazo de la guagua, ¿no? Que no es, digamos, no sé, igual estaba preparado, ¿eh? ¿Vale? Además, el viceconsejero ha empezado, como decía antes, como un cohete, perdón, hablando de un cohete, ¿no? Que era Sputnik, y el viceconsejero y el consejero ha hablado de la gastronomía Lanzarote, que sinceramente pues hemos puesto, digamos, hemos podido demostrar, ¿no? Después en el almuerzo, pues que la gastronomía de esta isla pues es francamente muy buena. Gracias a Óscar hemos pasado de, pues eso, de los cohetes a los trenes, con lo cual pues está bien, porque vamos aterrizando un poco los conceptos. ¿Vale? En la primera mesa pues hay que reconocer a Diego que nos ha facilitado a los que nos dedicamos a esto, pues porque la próxima vez que nos pregunten beneficios de la apertura de datos podremos decir que ahorran picaduras siempre que los mosquitos estén geolocalizados. ¿Vale? Lo cual es un tema importante. ¿De acuerdo? ¿Qué más en esta mesa? Pues recuerdo pues, a Tania, ¿no? Que casi pierde la voz. Bueno, podríamos decir que a veces pues eso de que la potencia sin control pues no sirve de nada, igual pues es aquello de la pasión sin control, pues quizá provoca pérdidas de voz, lo cual ha gestionado bien. Además ha reivindicado el derecho a equivocarse, algo que, por ejemplo, mi hijo siempre me dice cuando tiene malas notas, con lo cual también no está mal. Alberto, tengo apuntado aquí, Alberto del ISTAC pues, ha tartamudeado en el turno de preguntas, pero como lo ha vuelto a hacer ahora, pues ya no sé, debe ser algo habitual en él, no lo sé, ¿de acuerdo? O alguien lo estaba ahí provocando, no lo sé, pero bueno, también, Alberto, no sé dónde estás porque no te veo, pero ¿qué se puede esperar de alguien que confunde a Messi con Cristiano Ronaldo? Y que dice que Messi es portugués. ¿Qué más? En la segunda mesa, bueno, pues hemos empezado con Florencia hablando de la fantasía de hacerse millonaria con los apuntes de la carrera. Yo no sé tus apuntes, Florencia, pero los míos, pues no. Justito, justito. José Luis ha hablado del Ministerio del Tiempo. Yo, que soy un gran fan del Ministerio del Tiempo, pues ha ido ahí una lagrimita. Bueno, de hecho, también ha hablado de las lágrimas de funcionario, ¿no? Cristóbal pues, incluso ha hablado, ¿no? de crear una serie de televisión acerca de la apertura de datos. Bueno, una serie, no sé si era de televisión o no. ¿Vale? Y yo he comentado eso de que así pues, igual mi madre sabrá a qué me dedico. Y además, ya en el almuerzo con Enrique del Ayuntamiento de Madrid, pues hemos hablado de que igual deberíamos hacer, no sé, un musical más bien, ¿no? Un musical de datos abiertos al estilo de Rey León o algo por el estilo. En el reto, pues Casey ha empezado con problemas con el micro, pero ya problemas incluso en la instalación del micro, o sea que ya venían de antes, ¿no? Y José ha comentado pues, que parece que la herramienta funciona, y esto, pues, fuera de contexto, pues, se podría malinterpretar. Claro que después la citada herramienta ha hablado de, o digamos proponía la apertura de datos sobre arbolado en Lanzarote, con lo cual ahí sí que estaba un poco justita. La tercera mesa pues, ha tenido la mitad de su tiempo, igual ustedes no se han dado cuenta, pero la diapositiva que estaba detrás no era de la tercera mesa, era de la cuarta mesa, con lo cual igual algunos estaban más durmiendo quizá o no, no sé. ¿Vale?
Bueno, Patricio, yo creo que casi me jode en mi negocio diciendo que el CECAN no es que solo es para administraciones grandes. Patricio, aquí en España, administraciones grandes solo hay 2 o 3, el resto se consideran pequeñas, o sea que. ¿Vale? Además ha hablado también lo de aburgueseando, ¿no? O aburgueseando. Bueno, eso ya teniendo en cuenta que los fast foods igual sí, igual por ahí sí. Y la última mesa, pues Borja ha empezado literalmente a hombros de gigantes, lo cual pues también está muy bien. Y además ha hablado de Lenda como una forma de hacer turismo por España, lo cual es cierto, porque yo nunca había venido a Lanzarote, con lo cual pues es cierto. También he visto pues, a Azen pues, gestionando muy bien sus problemas con el micro. ¿Vale? Carlos pues, hablando de muchos millones y de muchos temas y de tantas cosas que incluso Borja la ha tenido que cortar. Y a Joseba, pues te he visto un poco nervioso. Supongo que era porque sabes que el nivel de este cuarto ENDA ha sido altísimo y el año que viene, pues lo tienes, francamente, o lo tenéis en Navarra, francamente complicado. Y nada más, agradeceros vuestro buen rollo por estas conclusiones.